Muchas personas creen que el infierno no existe. Incluso algunos se ríen y dicen, el infierno debe ser divertido, porque ahí está su deportista, su artista o cantante preferido. La Iglesia Católica enseña que el infierno no es un lugar físico, sino que un estado del espíritu. Y los testigos de Jehová enseñan que Dios nunca castigaría a su creación. En este capítulo queremos demostrar y queremos ver si realmente el infierno existe. La palabra infierno viene del latín infernum, describiendo este lugar como algo subterráneo, de algo inferior, de algo que está por debajo. Se conoce también como cima, como sepulcro o como lugar de los muertos. En el Antiguo Testamento se describe el infierno con la palabra Seol. Y esta palabra en el Antiguo Testamento al menos aparece 65 veces. Y la palabra Seol describe al menos 3 cosas, como el reino de los muertos, lugar de los muertos o el lugar de las almas o espíritus difuntos. En el Antiguo Testamento hay un pasaje bíblico que indica claramente de personas que descendieron vivos al Seol. Como lo escuchó, descendieron vivos al Seol, hablando claramente que descendieron a un lugar físico. Dice en el libro de Números, capítulo 16, versículo 32, la palabra del Señor, y quiero que leamos juntos. Y dice así: abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Versículo 33. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol. Ponga atención en esto. Dice que descendieron vivos a un lugar físico. ¿Cómo se llamaba ese lugar físico? Seol. Y dice, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. El texto original del Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Ahora, el Nuevo Testamento se vio obligado a escribirlo en griego, puesto que Alejandro el Grande, o conocido también como Alejandro Magno, conquista a los medo-persas. El pueblo judío estaba bajo la soberanía de los medo-persas y luego es conquistado los medo-persas, los judíos y todos los pueblos que estaban bajo su imperio son conquistados por este nuevo imperio que es Alejandro Magno. Ahora, Alejandro Magno o Alejandro el Grande, aparte de conquistar estos territorios, hacía que la gente los obligaba a que hablaran su idioma. Eso se conoce como helenizar su cultura. Hizo que escribieran en griego, hablaran en griego, que abrazaran sus deidades, o sometía a los pueblos a que se sometieran también a su cultura. Es por ese motivo que en el Nuevo Testamento vemos que la palabra Seol no la encontraremos. ¿Por qué? Porque la Biblia, o más bien el Nuevo Testamento, está escrito en griego. Ahora bien, en griego, en el Nuevo Testamento se menciona el mismo lugar, pero con otro nombre. La palabra infierno aparece 162 veces en el Nuevo Testamento y Jesucristo al menos la mencionó 70 veces. Mire qué detalle tan importante. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, habló más del infierno que del cielo. Ahora, en el Nuevo Testamento la palabra infierno se conoce como Hades, se conoce como Gehenna, se conoce como Tártaro y también se conoce como Hinnom. Y que el Gehenna, o más bien los testigos de Jehová siempre mencionan y dicen que Jesucristo cuando habló del Tártaros, cuando Jesucristo habló del infierno, estaba haciendo mención del Gehenna. Y es verdad, lo que Jesucristo estaba diciendo, que el infierno era parecido al Gehenna. ¿Qué es lo que es el Gehenna? El Gehenna era un basural que se encontraba fuera de la ciudad de Jerusalén. Ahí eso ardía de día y de noche. Era un fuego
constantemente ardiendo, consumiendo toda la basura que llegaba a este lugar. Y que en la antigüedad el Gehenna era el valle de Hinnom, donde sacrificaban a los primogénitos en los brazos de Moloc. Es por eso que Dios ordena a su pueblo en el libro de Levítico, en la ley de Moisés, ordena que los judíos no pasaran a sus hijos por fuego, que no los sacrificaran en los brazos de Moloc. Y podemos encontrar este texto en el libro de Levítico, en el capítulo 18, en el versículo 21. Los invito a que podamos leer juntos. Y dice así la palabra del Señor: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Aquí vemos claramente que el valle de Hinnom aparece en el Antiguo Testamento y que Jesucristo, cuando habla del Gehenna, está hablando del valle de Hinnom, está hablando del Gehenna, del basural, y está diciendo que el infierno es parecido al Gehenna. El apóstol Pedro menciona el infierno como tártaros. Para los griegos, el tártaro eran lugares de castigo. Y el castigo iba a ser mayor dependiendo de la gravedad de la falta. Si era mayor la falta, era mayor el castigo. Y el apóstol Pedro menciona el tártaro en sus textos. Quiero que vamos al libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Y dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, aquí ocupa la palabra infierno, y que en su original es tártaros, dice, los entregó a prisiones de oscuridad, prisiones, fíjese, para ser reservados al juicio. Ahora, si bien es cierto, nuestro Señor Jesucristo también mencionó que el infierno tiene lugares de castigo. Eso lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 10, versículos 14 y 15. Lo encontramos también en el libro de Lucas, capítulo 12, versículos 47 y 48. Pero quiero que leamos juntos lo que nos dice Mateo, capítulo 23, versículo 14. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Libro de Mateo, capítulo 23, versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis, ponga atención, mayor condenación. Por eso que el apóstol Pedro también menciona en su segunda carta que mejor no hubiésemos conocido el camino de la justicia, porque mayor condenación hay para aquellos que conocieron al Señor y lo abandonaron. Juan Pablo II y Benedicto XVI coinciden en decir que el infierno no es un lugar físico, sino que es un estado del espíritu. ¿Cómo es eso? Ellos dicen que uno en vida vive su infierno y uno en vida vive su cielo. Pero yo les pregunto a ellos, ¿y qué pasó con aquellas personas que robaron y nunca fueron a la cárcel? ¿Qué pasa con aquellos asesinatos que nunca se encontraron a los culpables? O aquellas mujeres que fueron violadas y nunca se encontró al culpable. ¿Dónde estuvo el castigo? ¿Dónde estuvo el pago de ellos? En cambio, la Biblia nos dice algo contrario. La Biblia aclara y dice que el infierno es un lugar físico y también nos indica dónde se encuentra el infierno. Quiero compartir en el libro de Mateo, en el capítulo 12, versículo 40. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, ponga mucha atención, ¿en dónde? En el corazón de la tierra. Lo vuelvo a mencionar, en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Veamos lo que nos dice el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículos 9 y 10. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero. Cuando Jesús muere, no subió, sino que primero, dice,
descendió. ¿A dónde? A las partes más bajas de la tierra. Versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Fíjense cómo claramente la Biblia nos menciona. Recordemos también cuando Jesús se aparece a las mujeres que habían ido a la tumba después que había resucitado. Él les dice: no me toquen, porque aún no he subido al Padre. O sea, habla claramente que Jesús físicamente no subió, sino que descendió. Y dice que a las partes más bajas de la tierra. Claramente el infierno se vuelve a cumplir. El origen de esta palabra, infierno, algo inferior, algo subterráneo, algo que está por debajo, Jesucristo lo aclara y dice que está en el corazón de la tierra. Quiero dar una evidencia, lo que dice el libro de Beyond the Door, que traducido al español es Más allá de la puerta de la muerte. En la página 85 de este libro describe el doctor Rabling, menciona: los pacientes que han escrito o descrito el infierno dicen: este lugar parece estar subterráneo o dentro de la tierra. Aquí queda una evidencia clara del escritor de estos libros, de pacientes que se les habían muerto y que de alguna forma abrieron sus ojos en el infierno. Ellos aclaran que es un lugar subterráneo. Aquí dejamos en evidencia, a la luz de la Escritura, de que en algún lugar de la tierra, en algún lugar del centro de la tierra, se encuentra el infierno, que es un lugar físico. Hay muchas religiones, como los testigos de Jehová, que ellos enseñan y dicen de que Dios nunca destruiría su creación. Ellos dicen: si usted tuviera un perrito y se portara mal, usted no lo echaría al fuego. Pero hay que considerar lo siguiente, que a través de la historia, que en el caso, en el tiempo de Noé, claramente quien inundó la tierra no fue el diablo, no fueron los hombres, sino que fue Dios. Dice que la maldad había llegado delante de la presencia de Dios y dice que tenía que castigar esa maldad, y como castigó esa maldad fue inundando la tierra. Pero Dios tuvo misericordia y mandó a Noé a construir un arca. Ahora bien, vemos el segundo hecho, cuando Sodoma y Gomorra, estas dos naciones, antes de ser destruidas, Abraham va a sacar a su sobrino Lot. Y si bien es cierto, también quien destruye, quien castiga a Sodoma y Gomorra, no fue el diablo, no fueron los hombres, sino que fue precisamente Dios. Así que es totalmente descartable lo que dicen algunas religiones, que Dios no castigaría a su creación. Sí, Dios es un Dios clemente, tardo para la ira. Recuerden que Noé al menos estuvo 100 años, como dice el libro de Pedro, como pregonero de justicia hasta antes que viniera el castigo. Y cuando Abraham tiene la conversación con Dios antes de destruir Sodoma y Gomorra, y él dijo: si hubieran 50, si hubieran 10, si hubieran 5, dijo, yo no destruiría Sodoma y Gomorra. Y es porque la maldad había llegado delante de la presencia de Dios. Así que es mentira cuando se dice de que Dios no castigaría al hombre o a la mujer. Entonces, por este motivo, nosotros también afirmamos a lo que dice la Biblia, que el hombre sí puede ir al infierno. Es más, dice el libro de Lucas, en el capítulo 16, dice claramente, cuando cuenta la historia, la parábola, los testigos de Jehová dicen que eso es solamente una parábola. Si bien es cierto, una parábola, cuando Jesucristo habla del infierno, en esa parábola menciona el Hades. Ahora, escúcheme bien. Los testigos de Jehová dicen que es una parábola. Muchas religiones dicen que es una parábola. Sí, una parábola es una figura literaria que puede que la historia sea o los personajes sean reales o no sean reales. Lo importante de esa parábola es el mensaje. Ahora bien, es la única parábola que Jesús menciona donde menciona, valga la redundancia, el nombre de las personas, nombres de personas. Nombra, él pudo haber dicho, había un mendigo, y no hubiese necesario mencionar el nombre del mendigo.
Él dijo, había un hombre rico. Está diciendo claramente que sí existía. Y luego menciona al mendigo. Ya había un mendigo llamado Lázaro. Y él menciona el nombre de esta persona, dando a entender que la persona sí existió. Él está contando una realidad. Ahora, lo importante en una parábola es el mensaje. ¿Y qué es lo que quiere mencionar en este mensaje? Es claramente que Jesús enseñando de que el infierno, el Hades, es real. Y dice el versículo donde nos da más luces de lo que ocurre en este infierno y deja luces claramente de que en el versículo 23 y en el versículo 24 dice que es un lugar de tormento y que es un lugar donde hay fuego, hay una llama. Él estaba siendo atormentado y estaba atormentado en una llama. Había tormentos y también había fuego. Fíjese que también que el alma de la persona estando en el Hades, estando en el infierno, los recuerdos no se van. Los recuerdos están latentes. Él recuerda que tiene hermanos en su casa. Él pide poder volver por sus hermanos para que no fueran a parar a aquel lugar. Él está consciente de Lázaro. Él está consciente de todo. Y los sentidos de alguna forma se agudizan. Los sentidos son más reales. El oído escucha mejor, la vista ve mejor, el tacto, ¿verdad? Puede sentir de mejor forma. Es por eso que el mundo espiritual es mucho más real que esta vida, puesto que este cuerpo, ¿verdad? Nuestros ojos se van cansando, nuestro oído se va apagando, ¿cierto? Pero cuando ya dejamos este cuerpo, el mundo espiritual es mucho más real que el que vivimos en este minuto. Ahora bien, Jesucristo está dejando claramente que el hombre puede ir a parar al infierno. ¿Qué nos dice la Biblia referente a eso? Y tenemos algunos textos que queremos compartir con ustedes. El libro de Mateo, capítulo 5, versículos 22, 29 y 30. Podemos también compartir en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 28. Mateo capítulo 18, versículo 9, Lucas capítulo 12, versículo 5, Santiago capítulo 3, versículo 6, Mateo capítulo 25, versículo 41 y 43. En estos pasajes habla claramente que el hombre puede ir a parar al infierno. Estos pasajes nos aclaran de que si nosotros rechazamos a Dios en vida, si nosotros tenemos una doble vida, estamos expuestos a este lugar de tormento, a este lugar donde hay y abunda el fuego. El libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 13, nos muestra una evidencia escritural donde vemos que nuevamente encontramos personas que están dentro del infierno, dentro del Hades. También aparece otro lugar que lo menciona la Biblia claramente, que es el lago de fuego. El lago de fuego es conocida como la muerte segunda y como la muerte eterna. En este lugar, el lago de fuego, todavía no hay nadie dentro de este lago, sino que todavía está preparado para después del gran trono blanco. Son dos eventos netamente diferentes, son dos lugares diferentes. El infierno es un lugar y el lago de fuego es otro lugar. Los primeros en inaugurar el lago de fuego, según lo que nos dice el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 20, es el anticristo y el falso profeta. Son los primeros en entrar después de la batalla de Armagedón, son los que ingresan a este lago de fuego. Después viene el periodo del milenio y después del milenio viene la batalla que es conocida como la batalla de las naciones o la batalla de Gog y Magog. Ahí es donde encontramos, después de este episodio, el gran trono blanco. Y ahí dice la Biblia claramente que la muerte entregó los muertos que estaban en él, el mar entregó los muertos que estaban en él, y el Hades, escuche bien, y el Hades, lo que nos dice el versículo 13 del capítulo 20 de Apocalipsis, entregó los muertos que estaban en él. O sea, habían personas dentro del infierno, estaban dentro de él. Fíjense que después el Hades es lanzado en el lago de fuego, que es la muerte eterna. Es el castigo eterno, la muerte segunda o la muerte eterna. Ahí es donde se termina todo.
Y ahí encontramos en estos pasajes que este segundo evento, que es la muerte eterna, vendrá después para los seres humanos después del gran trono blanco. Pero los primeros en ingresar, ya lo habíamos mencionado, son estas dos bestias que aparecen en el libro Apocalipsis capítulo 13. El anticristo y el falso profeta. Son los dos primeros en ingresar. Ahora, la Biblia nos habla claramente que en este lago de fuego también irán los hombres que han rechazado a Dios en vida. Y para eso vamos a leer en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8. Y dice así la palabra del Señor. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí encontramos claramente que no todas las personas se van al cielo, sino que existe un castigo eterno. El infierno es un lugar donde en este minuto hay personas que están sufriendo por la ausencia de Dios. Un segundo es una eternidad en el infierno. Es por eso que también la Biblia nos habla que las personas no estarán eternamente en el infierno, sino que viene el castigo eterno, el castigo final. Y eso aparecerá después del gran trono blanco. En el año 1989, en el diario Las Últimas Noticias, acá en Chile, aparece una entrevista de Juan Guillermo Prado, donde él comenta que la Unión Soviética había descubierto el infierno. Así tal cual, como lo menciono en esta hora. Fue una noticia que ya en la década de los 80 comenzó a recorrer el mundo entero. Y todos hablaban de las voces del infierno. ¿Qué es lo que decía este descubrimiento? Que había un jefe en todo este trabajo de apellido Arsakov, el doctor Arsakov, y donde él menciona de que en una expedición, después de haber cavado 14,4 kilómetros de profundidad, bajaron instrumentos para escuchar el comportamiento de las placas tectónicas, y que es algo habitual que hacen este tipo de personas en este tipo de casos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que en ese descubrimiento, cuando sacan para saber el sonido de las placas tectónicas, se dieron cuenta que habían sonidos de personas, había un bullicio, que estaban quejándose, que estaban en ese minuto lamentándose en este lugar de tormento. Han pasado los años y se ha dicho que eso es un mito, que no es real, que todo fue la invención del hombre, dando a entender de que esto fue una noticia a nivel mundial y que periódicos serios hablaron de esta noticia. Pero yo hoy día quiero mostrarles que el jefe de ciencia y tecnología del diario ABC de España, don José Manuel Nieves, menciona, referente a este hallazgo, menciona lo que había ocurrido en la década de los 70, al término de la década de los 70, al comienzo de la década de los 80, este gran descubrimiento donde habían llegado a las puertas del infierno. Quiero que veamos esta primera imagen del video. Voy a dejarla a continuación en la descripción de este video para que ustedes puedan ver el video completo. Quiero mostrarles un extracto donde dice claramente José Miguel Nieves, y quien lo entrevista, que esta historia no era un mito, sino que era real. Vamos a ver esta primera imagen. Que un grupo de investigadores en una zona inhóspita de Siberia penetró con sus perforadoras y, según declaraciones de un tal doctor Arsakov, y esto se publicó en Medio Mundo, a unos 14,4 kilómetros, estoy dando los datos concretos, repito, que se hicieron públicos en su momento. Esa operación se encontró con una zona donde ese taladro entraba mucho mejor. Decía que el equipo del doctor Arsakov puso unos micrófonos. La temperatura subió muchísimo
llegó a los 1000 grados centígrados. Y de pronto empezaron a surgir estos sonidos, sonidos de gritos, de lamentos que ustedes han escuchado y que ahora vamos a analizar con atención. El jefe de Ciencia y Tecnología del diario ABC, José Manuel Nieves. Buenas noches. Buenas noches. Esos sonidos que ahora vamos a analizar se convirtieron en una causa de fe. Sí, sí, absolutamente. Lo que pasa es que, como pasa con todas las cosas, ten en cuenta que estos sonidos fueron grabados hace casi 40 años. El experimento científico, el trabajo científico al que hacías referencia, es real. Claro, esa es la primera, que yo creo que ya me quedé aquí diciendo, ¿cómo, José Manuel, que no es leyenda urbana, que no se lo han inventado unos tipos? Es real y forma parte de un proyecto ambiciosísimo que se hizo en la antigua Unión Soviética. Bueno, pues uno de estos grandísimos proyectos de la Unión Soviética querían perforar la corteza terrestre. ¿Con qué objetivo? Ni más ni menos. Pues para hacer estudios geológicos. Pero una cosa, José Manuel, que esto es muy importante y Dime. me gustaría más que viéramos alguna imagen. Este lugar existe y este proyecto es real y esto pasó de verdad. Esto es lo que estabas hablando, el pozo de cola. Claro, exactamente. No solo existe, sino que es un proyecto científico, un proyecto geológico que duró más de 20 años. Es decir, duró desde el 24 de mayo de 1970, que fue cuando se empezó a perforar, y se fue cerrado completamente, o sea, clausurado el proyecto en el año 92, pero se dejó de perforar un par de años antes, en el 89, y ya te digo, a la profundidad que antes hemos dicho, ¿no? A 12.260. Es una barbaridad, es mucho más del Everest hacia abajo, ¿no? Claro, no, de hecho, es la mayor perforación que se ha hecho hasta día de hoy. En este extracto pudimos darnos cuenta que la historia fue real. Lo ratifica una y otra vez. La historia fue real. Ahora quiero que veamos en este otro extracto los instrumentos que se ocuparon en esta expedición. Vamos a ver el video. Tenemos las perforadoras, me gustaría que viéramos algún detalle de esos gigantescos taladros. Entonces la historia es que este equipo existe, al parecer alguien es indiscreto en aquella época. La historia creía mucha gente que era del año 90, 91, se hace pública en internet en el 95. Eso es una perforadora, claro. Efectivamente. ¿Esto qué es? Esto es un taladro, esto es una broca con una serie de taladros con puntas de diamante que se utilizan para perforar las rocas. Son parecidas a las tuneladoras que hacen los túneles del metro, ¿no? Lo que pasa es que esto es hacia abajo. Y claro, imagínate bajar eso más de 12 kilómetros. Perforando continuamente, ¿no? La información que creíamos completamente apócrifa y que es real, que llega un momento, llega una distancia de perforación donde encuentran un gran calor y entonces deciden cómo grabar. Pero también hablando con miembros del CSIC, el doctor Balbuena, geólogos y diferentes especialistas, os hablaban que sí, que se han hecho grabaciones. Grabaciones geológicas son bastante comunes, se hacen muchas veces. De hecho, hay grupos en Japón y grupos en Estados Unidos que utilizan las grabaciones para, digamos, escuchar el sonido de las placas tectónicas, ¿sabes?, sobre las que están los continentes, porque toda la corteza terrestre está rota en distintas placas que se mueven e interaccionan entre sí. Es decir, se chocan, se rozan, y se genera un sonido, se superponen, claro. Entonces, esos sonidos es lo que están intentando es ser capaces, a partir del sonido, de predecir los terremotos. Que el proyecto original de la Unión Soviética no era perforar la corteza terrestre, como de hecho era, sino buscar el infierno, o sea, encontrar una prueba imagínate los soviéticos buscando el infierno. Bueno, pues se llegó a decir incluso eso, ¿no? Y que no solamente lo habían intentado, sino que lo habían conseguido. Ha quedado en evidencia que el lugar sí fue real, los instrumentos sí fueron reales. Y queremos también mostrar en esta última parte lo que se descubrió en aquel minuto, cuando sacaron aquellas grabaciones y querían escuchar. La sorpresa para ellos y para el mundo entero la tenemos acá con ustedes en el siguiente extracto. Estos son los sonidos que dieron la vuelta al mundo, llamados sonidos del infierno por parte de un equipo de investigadores reales soviéticos.
Yo creo que hay una cosa que está clara. Tú y yo que somos periodistas, tú periodista científico y siempre riguroso y desde hace muchísimos años, pero desde luego que impresiona. Una prueba científica de que el infierno existe. Porque es muy real, el infierno físico, no como decía Juan Pablo II, de un lugar del alma, ¿no? Y grabado por científicos serios, ¿no? Entonces, pues imagínate lo que da de sí eso. Sabemos que el lugar existe, que los equipos grabaron, que el Pozo de Cola es una realidad, que se acabaron las obras abruptamente. Eso ya es mucho más de lo que pensábamos, que era una leyenda inventada en Internet. Hemos dejado en evidencia que el infierno es real, bíblicamente y científicamente. Es por eso que queremos invitarle, a usted que ha visto este video y no tiene la experiencia de haber tenido un encuentro con Dios, o si usted en algún minuto militó en las filas del Evangelio y se ha apartado del Señor, yo le invito en esta tarde, le invito en este día, para que usted pueda acercarse al Señor de todo corazón. Mañana puede ser demasiado tarde. La Biblia dice que el día de mañana no nos pertenece. Cada un segundo mueren 3 personas en el mundo. Y mientras usted escuchaba este video, muchas personas han muerto sin Cristo. Pero hoy usted tiene la oportunidad de poder recibirle. En este minuto hay personas en el infierno y desearían un minuto de su vida. Ellos no desearían riqueza, no desearían fama, solamente un minuto de su vida para recibir a Cristo en su corazón y poder salir de ese lugar. Para ellos ya no hay esperanza, no hay otra oportunidad. Es por eso que lo invito a que reciba a Cristo en su corazón. Y si usted quiere recibirle en esta hora, repita esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, voy delante de tu presencia, a través de tu Hijo, reconociendo que he pecado y que he hecho cosas que te han ofendido. Me arrepiento de todo corazón y te invito a que entres en mi vida, en mi corazón. Perdona mis pecados, perdona mis faltas, porque reconozco que tu Hijo Jesús murió en la cruz por mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y le pido a tu Espíritu Santo que entre en mi vida y en mi corazón y tome el control de todo mi ser. Señor, te pido que si la muerte ha de alcanzarme, yo no iré a ese lugar de tormento, sino que pueda descansar en tus brazos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, usted ha pasado de muerte a vida. Lo invito a que usted lea la Biblia, que pueda buscar a Dios en oración y pueda acercarse mientras pueda ser hallado. Que el Señor les bendiga.